Historia real. La novia que firmó su propia condena. Juliana Ortiz, 1898, Aguascalientes. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real. La novia que firmó su propia condena. Juliana Ortiz, 1898, Aguascalientes. Capítulo 1. La firma que selló un destino. En el despacho del notario don Gabriel Sánchez en Aguascalientes, en la tarde del 5 de marzo de 1898, una mujer joven llamada Juliana Ortiz sostenía una pluma con mano que temblaba ligeramente mientras miraba el documento que habían colocado ante ella. El papel era grueso, de buena calidad, cubierto con líneas de texto en caligrafía elegante que fluía a través de las páginas como río de tinta negra. Había palabras largas, términos legales complicados, párrafos densos que se extendían sin pausas aparentes. Juliana no podía leer ni una sola palabra de ese documento. No era completamente analfabeta. Podía reconocer su propio nombre cuando lo veía escrito. Podía leer números básicos. Podía descifrar palabras simples si las estudiaba con cuidado suficiente, pero el lenguaje legal denso del contrato matrimonial que tenía ante ella podría haber estado escrito en idioma extranjero para todo el significado que podía extraer de él. «Necesitas que te lo lea de nuevo». Su prometido, don Esteban Vargas, había preguntado con tono que sonaba paciente, pero que llevaba corriente subyacente de impaciencia apenas contenida. «Es solo que hay muchas palabras», Juliana había respondido, sintiendo vergüenza familiar que siempre experimentaba cuando su falta de educación era expuesta. «Y no entiendo completamente todo lo que dice». «Es lenguaje legal estándar». El notario había intervenido con tono profesional que no invitaba a más preguntas. Establece los términos del matrimonio, las responsabilidades de ambas partes y los arreglos financieros. Don Esteban ya ha firmado. Ahora solo necesita tu firma para completar el contrato. Pero las partes sobre propiedad, Juliana había insistido, recordando fragmentos de lo que le habían leído anteriormente. Había algo sobre lo que pasaría con la casa de mis padres si murieras. Esteban había completado con tono casual. Es cláusula estándar, Juliana. Simplemente especifica que si algo te pasara después del matrimonio, tus propiedades pasarían a mí como tu esposo, en lugar de revertir a tu familia. Es normal en contratos matrimoniales. Era explicación que sonaba razonable en superficie, pero había algo en la manera en que Esteban había pronunciado las palabras «si algo te pasara», que había hecho que incomodidad vaga se asentara en el estómago de Juliana, como si no estuviera hablando de posibilidad abstracta, sino de eventualidad planificada. «Tal vez debería llevar el contrato a mi padre», Juliana había sugerido, «para que pueda revisarlo más cuidadosamente». «Tu padre tampoco puede leer lenguaje legal», Esteban había respondido, y aunque era verdad, el tono había llevado desprecio apenas velado que hacía la verdad doler más. «Y ya hemos pospuesto la firma 2 veces. El notario es hombre ocupado. No podemos continuar desperdiciando su tiempo».
El notario don Gabriel había sentido con expresión que sugería acuerdo con este sentimiento. Y Juliana, atrapada entre vergüenza de su analfabetismo, presión de su prometido y autoridad implícita del notario, había hecho lo que millones de personas analfabetas o semialfabetizadas habían hecho a lo largo de la historia cuando se enfrentaban con documentos que no podían leer. Había confiado, había tomado la pluma que le ofrecían, había mojado la punta en el tintero, y con mano que todavía temblaba ligeramente, había escrito su nombre en el espacio indicado al final del documento: Juliana Ortiz. No era firma elegante. Las letras eran formadas laboriosamente, resultado de años de práctica escribiendo su nombre para las raras ocasiones cuando era necesario, pero era legible y era legalmente vinculante. Con esa firma, Juliana había sellado no solo un contrato matrimonial, sino su propia sentencia de muerte, porque el documento que acababa de firmar no era el contrato estándar que Esteban y el notario habían afirmado que era. Contenía cláusulas cuidadosamente redactadas que aseguraban que cuando Juliana muriera, lo cual Esteban ya estaba planeando, ocurriría dentro de 6 meses después del matrimonio. Toda su propiedad considerable pasaría instantáneamente a él sin posibilidad de disputa familiar, sin periodo de espera, sin revisión legal. Era documento diseñado específicamente para facilitar asesinato rentable. Y Juliana, incapaz de leer las palabras que condenaban, había firmado con su propia mano. Esta es la historia de Juliana Ortiz, quien fue víctima no solo de esposo asesino, sino también de sistema que mantenía a las mujeres deliberadamente sin educación, haciéndolas vulnerables a exactamente este tipo de explotación. Es la historia de cómo el analfabetismo fue usado como arma, cómo la confianza fue traicionada y cómo un pedazo de papel firmado se convirtió en instrumento de muerte. Y es la historia de cómo después de la muerte de Juliana, cuando su familia finalmente obtuvo acceso al contrato que había firmado, cuando abogado que podía leer lenguaje legal explicó lo que realmente decía, la verdad terrible emergió. Juliana no solo había sido asesinada por su herencia, sino que había firmado documento que hacía su asesinato particularmente lucrativo para su asesino. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con la firma, sino con la ciudad donde ocurrió, con la familia cuya hija sería sacrificada a la codicia, y con el depredador que había identificado el analfabetismo femenino como vulnerabilidad perfecta para explotar. Capítulo 2. Aguascalientes en el Porfiriato final. El año de 1898 encontró al estado de Aguascalientes prosperando bajo el Porfiriato, el régimen de Porfirio Díaz, que para entonces llevaba 21 años en el poder. Era período de estabilidad económica para élites, modernización de infraestructura y crecimiento industrial, pero también de desigualdad extrema y represión de disidencia política. La ciudad de Aguascalientes, capital del estado más pequeño de México, tenía aproximadamente 45,000 habitantes en 1898. Era centro importante de industria textil, con varias fábricas grandes que empleaban miles de trabajadores. Había también industria ferroviaria significativa, con talleres de reparación y mantenimiento que servían las líneas que conectaban la ciudad con Ciudad de México, Guadalajara y ciudades del norte. La arquitectura de Aguascalientes reflejaba su prosperidad creciente. Edificios nuevos de estilo francés se mezclaban con estructuras coloniales más antiguas. Calles estaban siendo pavimentadas, había alumbrado público de gas en el centro y proyectos de modernización estaban transformando la apariencia de la ciudad. La economía local estaba dominada por industria textil y ferrocarriles, pero había también agricultura próspera en áreas circundantes, particularmente cultivo de vid
para producción de vino, maíz, frijol y chile. Y había clase de comerciantes, profesionales y propietarios pequeños que formaban clase media urbana creciente. La sociedad de Aguascalientes en 1898 estaba estratificada, pero con movilidad social más posible que en generaciones anteriores. En la cúspide estaban las familias de industriales textiles y hacendados. Había clase media de profesionales, comerciantes, empleados ferroviarios mejor pagados y propietarios de talleres. Y en la base estaban los trabajadores textiles, peones agrícolas y sirvientes domésticos. Pero había aspecto de sociedad aguascalentense que era particularmente relevante para la historia de Juliana Ortiz: el analfabetismo generalizado, especialmente entre mujeres. Aunque había escuelas en Aguascalientes, la asistencia no era obligatoria, y para familias de clase trabajadora y media baja, había presión económica considerable para que niños, especialmente niñas, trabajaran en lugar de estudiar. Las estadísticas de 1895 mostraban que aproximadamente 70% de la población de Aguascalientes no podía leer o escribir más allá del nivel más básico. Y entre mujeres, la tasa de analfabetismo era incluso más alta, cerca de 85%. Era situación que reflejaba creencia generalizada de que las mujeres no necesitaban educación formal porque sus roles eran domésticos en lugar de profesionales. Esta falta de alfabetización femenina creaba vulnerabilidad particular cuando llegaba el momento de firmar documentos legales, como contratos matrimoniales. Las mujeres dependían de otros, típicamente hombres con educación, para leerles y explicarles lo que estaban firmando. Y esta dependencia creaba oportunidades para fraude que hombres sin escrúpulos como Esteban Vargas podían explotar. El sistema legal de la época requería que ciertos documentos, incluyendo contratos matrimoniales que involucraban transferencias de propiedad significativas, fueran formalizados ante notario. Pero no había requisito de que la persona firmando realmente comprendiera lo que estaba firmando, solo que fuera su firma. Y notarios, aunque se suponía que actuaban con integridad profesional, podían ser sobornados o intimidados para participar en fraudes. Era en este contexto que Juliana Ortiz, mujer semi-alfabetizada de familia trabajadora que había heredado propiedad valiosa, se convertiría en objetivo de hombre que había identificado su analfabetismo como punto de vulnerabilidad perfecto para explotar. Capítulo 3. Juliana Ortiz y su herencia inesperada. Juliana Ortiz había nacido en el año de 1875 en Aguascalientes. Su padre, don Martín Ortiz, era albañil que había trabajado en construcción de muchos de los edificios nuevos que transformaban la ciudad. No era rico, pero mediante trabajo duro y vida frugal, había logrado comprar casa pequeña en barrio trabajador y ahorrar algo de dinero. Su madre, doña Rosa, había muerto cuando Juliana tenía 10 años, dejando a don Martín solo para criar a sus 3 hijos. Juliana era la mayor, seguida por sus hermanos Miguel y Carmen, quienes tenían 20 y 18 años respectivamente en 1898. La educación de Juliana había sido limitada y fragmentada. Había asistido a escuela primaria durante 3 años, de los 7 a los 10, antes de que la muerte de su madre requiriera que se quedara en casa para cuidar a sus hermanos menores y administrar el hogar. Durante esos 3 años había aprendido a leer y escribir a nivel muy básico. Podía reconocer palabras comunes, podía escribir su nombre y palabras simples, podía hacer matemáticas básicas. Pero sin educación continua, sus habilidades de alfabetización habían permanecido en ese nivel elemental. Podía leer carteles simples en las calles, podía escribir listas de compras, podía firmar su nombre.
pero documentos complejos, lenguaje legal, vocabulario avanzado, todo eso estaba más allá de su capacidad. A sus 23 años, en 1898, Juliana era mujer de belleza modesta, pero presencia cálida. Tenía rostro amable, con ojos que mostraban inteligencia práctica, cabello castaño que usaba en moño simple, y manos que mostraban evidencia de años de trabajo doméstico. Era conocida en su barrio como mujer confiable, trabajadora y devota a su familia. Su vida había seguido patrón típico para mujeres de su clase hasta febrero de 1898, cuando evento inesperado había transformado completamente su situación económica. Su tío, don Francisco Ortiz, hermano de su padre que había emigrado a Estados Unidos décadas antes, había muerto en San Francisco, dejando testamento que nombraba a Juliana como su heredera principal. Don Francisco no había tenido hijos propios, y aunque había prosperado modestamente en Estados Unidos como propietario de taller de reparación de carruajes, había mantenido contacto con su familia en Aguascalientes mediante cartas ocasionales. Su testamento había especificado que su propiedad más valiosa, edificio de 3 pisos en centro de Aguascalientes, que había comprado como inversión años antes y que actualmente generaba ingresos de alquiler de aproximadamente 1,200 pesos anuales, debía ir a Juliana. La razón que don Francisco había dado en su testamento era simple. Juliana cuidó a mis hermanos después de que su madre murió. Sacrificó su propia educación y oportunidades para servir a su familia. Merece ser recompensada por ese sacrificio. La herencia había transformado a Juliana de mujer trabajadora sin medios particulares en mujer de propiedad con ingresos anuales que eran más que lo que su padre ganaba en 2 años de trabajo como albañil. Y esta transformación la había hecho objetivo extremadamente atractivo para hombres que buscaban mejorar su posición económica mediante matrimonio ventajoso. Uno de esos hombres era Esteban Vargas. Capítulo 4. Esteban Vargas y su plan calculado. Esteban Vargas tenía 36 años en 1898. Se presentaba como contador empleado por una de las fábricas textiles de Aguascalientes, hombre de educación modesta pero respetable, de medios suficientes para vida cómoda, aunque no lujosa. En realidad, Esteban era estafador de carrera que había pasado última década moviéndose entre ciudades del Bajío mexicano, estableciéndose temporalmente, identificando mujeres vulnerables con algo de propiedad o dinero, cortejándolas y mediante diversos fraudes, obteniendo acceso a sus recursos antes de desaparecer a la siguiente ciudad. Sus métodos habían variado. A veces simplemente robaba después de ganar confianza. A veces usaba documentos falsos para obtener control de cuentas bancarias o propiedades. Y al menos 2 veces que autoridades eventualmente podrían documentar, había asesinado a mujeres después de matrimonios que le habían dado acceso legal a sus propiedades. Pero Esteban había aprendido de experiencias anteriores. El problema con asesinato después de matrimonio era que típicamente había período de espera antes de que viudo pudiera tomar control completo de propiedad de esposa fallecida. Había procesos legales, verificaciones, oportunidades para que familias disputaran herencias. La solución que Esteban había desarrollado era crear contrato matrimonial que especificaba transferencia inmediata de propiedad en caso de muerte de esposa. Si tal contrato era ejecutado antes del matrimonio, firmado por ambas partes ante notario, entonces cuando esposa muriera, no habría necesidad de procesos de herencia prolongados. La propiedad pasaría instantáneamente al esposo sobreviviente según términos del contrato prematrimonial. El desafío era hacer que mujer firmara tal contrato sin comprender completamente lo que estaba firmando. Y aquí era donde el analfabetismo de Juliana se convertía en su mayor vulnerabilidad.
Esteban había escuchado sobre la herencia de Juliana mediante red de contactos que mantenía entre escribanos, empleados de oficinas legales y otros que tenían acceso a información sobre transacciones de propiedad. Y había investigado su situación cuidadosamente antes de acercarse a ella. Había descubierto que Juliana era semi-alfabetizada, que no tenía experiencia con documentos legales complejos, que era mujer de confianza, que tendía a creer lo mejor de las personas. Y crucial para sus planes, había descubierto que el edificio que había heredado valía aproximadamente 25,000 pesos en mercado actual. Fortuna considerable que haría que esfuerzo de cortejo, matrimonio y asesinato valiera abundantemente la pena. El cortejo había comenzado en marzo, apenas semanas después de que Juliana había tomado posesión formal de su herencia. Esteban había orquestado encuentro casual en mercado, había expresado interés cortés y había comenzado proceso de ganar su confianza. Durante 6 semanas había sido modelo de pretendiente apropiado, cortés sin ser presuntuoso, atento sin ser abrumador, expresivo de afecto genuino sin presionar prematuramente para compromiso. Y había cultivado cuidadosamente relación con don Martín también, presentándose como hombre que podría cuidar bien a Juliana y ayudar a apoyar a toda la familia. El compromiso había sido formalizado en abril, con boda programada para mayo, y fue entonces que Esteban había introducido el tema del contrato matrimonial. Capítulo 5. El contrato fraudulento. El documento que Esteban había hecho preparar por notario corrupto, don Gabriel Sánchez, era obra maestra de engaño legal. En superficie, parecía ser contrato matrimonial estándar del tipo que familias de ciertos medios usaban para establecer arreglos financieros claros antes del matrimonio. Pero entre el lenguaje legal estándar sobre deberes matrimoniales y responsabilidades domésticas, enterradas en párrafos densos de jerga legal, había cláusulas específicas que habían sido diseñadas para un propósito singular: asegurar que cuando Juliana muriera, Esteban heredaría instantáneamente toda su propiedad sin posibilidad de disputa o demora. La cláusula séptima del contrato especificaba: en el evento de fallecimiento de la esposa, Juliana Ortiz, después de celebración del matrimonio, pero antes de disolución del mismo, por cualquier medio legal, toda propiedad, real o personal, que haya sido de su posesión en momento del matrimonio o que haya adquirido durante el matrimonio, pasará inmediatamente y sin necesidad de proceso probatorio adicional a plena posesión y control del esposo, Esteban Vargas, quien será considerado propietario absoluto de tal propiedad desde momento de fallecimiento de la esposa. Era lenguaje que, traducido del legal al simple, significaba: si Juliana moría después del matrimonio, Esteban obtendría instantáneamente todo lo que ella poseía sin necesidad de esperar procesos legales normales de herencia. La cláusula octava especificaba que esta transferencia ocurriría sin consideración de causa de muerte, ya sea natural, accidental o de cualquier otra naturaleza. En otras palabras, incluso si Juliana fuera asesinada, mientras Esteban no fuera legalmente convictado de su asesinato, heredaría según los términos del contrato. La cláusula novena especificaba que familia de Juliana renuncia a todo reclamo sobre propiedad de Juliana Ortiz en evento de su fallecimiento después del matrimonio, reconociendo que contrato prematrimonial firmado voluntariamente por ella establece su voluntad clara de que propiedad pase a su esposo. Eran cláusulas extraordinariamente favorables para Esteban, tan favorables que habrían levantado inmediatamente sospechas en cualquiera que pudiera leerlas y comprenderlas. Pero Juliana no podía leerlas, y cuando Esteban y el notario le
leyeron el contrato, habían omitido convenientemente estas cláusulas o las habían parafraseado de manera que sonaban mucho más inocentes de lo que eran. Hay sección sobre arreglos de propiedad. El notario había dicho casualmente cuando había leído el contrato a Juliana durante reunión preliminar. Básicamente dice que si algo te pasara, tu propiedad iría a tu esposo en lugar de revertir a tu familia. Es estándar. Era descripción que técnicamente capturaba el efecto de las cláusulas, pero que omitía completamente cuán extremas y poco comunes eran en su especificidad y en la manera en que eliminaban todas las protecciones normales que herederos y familias tenían. Y Juliana, sin educación legal, sin experiencia con contratos, había aceptado esta explicación. Porque ¿por qué no lo haría? Confiaba en Esteban, confiaba en la autoridad del notario y no tenía marco de referencia para comprender que lo que le estaban pidiendo firmar era extraordinariamente inusual y peligroso. Cuando había expresado dudas vagas, cuando había sugerido que tal vez su padre debería revisar el documento, Esteban había usado combinación de presión social, apelación a confianza y vergüenza sutil sobre su analfabetismo para empujarla hacia firma. ¿No confías en mí?, había preguntado con tono herido. Después de todas las semanas de cortejo, ¿todavía dudas de mis intenciones? Y Juliana, no queriendo parecer desconfiada o insultante, no queriendo admitir que su verdadera preocupación era que no podía leer el documento ella misma, había cedido. Había firmado el contrato el 5 de marzo. El matrimonio estaba programado para el 15 de mayo. Y Esteban había calculado que 6 meses después del matrimonio, suficiente tiempo para establecer apariencias de matrimonio normal, pero no tanto que su paciencia fuera probada excesivamente, Juliana tendría accidente que resultaría en su muerte. El edificio de 25,000 pesos sería suyo, transferido instantáneamente según los términos del contrato que ella misma había firmado. Capítulo 6. Los meses de matrimonio. La boda de Juliana y Esteban ocurrió el 15 de mayo de 1898 en la parroquia del Sagrario de Aguascalientes. Fue ceremonia modesta, pero apropiada, con aproximadamente 50 invitados de familias de ambos lados. Don Martín caminó con su hija por el pasillo, sus ojos húmedos con lágrimas que eran mezcla de alegría por la felicidad aparente de su hija y tristeza por perderla al matrimonio. Juliana se veía hermosa en vestido de satén simple que había sido hecho por costurera del barrio, y Esteban actuó el papel de novio devoto con habilidad practicada. Nadie en la ceremonia tuvo razón para sospechar que estaban presenciando no celebración de amor, sino preludio a asesinato planificado. Después de la boda, Juliana y Esteban se mudaron a apartamento que Esteban había alquilado en el centro de Aguascalientes. Y durante las primeras semanas, el matrimonio pareció proceder normalmente. Juliana visitaba a su familia regularmente. Esteban era cortés en público, y aunque no había pasión romántica intensa en su relación, parecía haber respeto mutuo y compañerismo tranquilo. Pero en privado, la dinámica era diferente. Esteban comenzó inmediatamente a tomar control de los asuntos financieros de Juliana. Como su esposo, tenía derecho legal de administrar su propiedad según leyes de la época. Y había comenzado a hacer arreglos para eventualmente vender el edificio, preparándose para momento después de su muerte, cuando querría liquidar el activo rápidamente y desaparecer con el dinero. Durante junio y julio, Juliana comenzó a notar aspectos inquietantes del comportamiento de Esteban. Había ocasiones cuando desaparecía por horas sin explicación. Había momentos cuando ella lo encontraba mirándola con expresión extraña, casi evaluativa, como si estuviera calculando algo. Y había manera en que hablaba, ocasionalmente, sobre el edificio, sobre su valor, sobre cuánto podría venderse, que parecía inapropiadamente enfocada en dinero en lugar de en su futuro compartido.
A veces siento que te importa más el edificio que yo. Juliana le había dicho durante conversación en julio. El edificio representa nuestro futuro. Esteban había respondido con sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Por supuesto que me importa. Asegura que estaremos cómodos, que podremos proporcionar bien para los hijos que tendremos. Eran palabras apropiadas, pero el tono había llevado falsedad que Juliana podía sentir incluso si no podía articularla completamente. Durante agosto, hubo incidente que inquietó profundamente a Juliana. Había encontrado documento en el escritorio de Esteban, documento que parecía ser tasación del edificio que había heredado. Y al margen, en letra de Esteban estaban cálculos. El valor de venta estimado, menos comisiones y gastos, resultando en ganancia neta. ¿Por qué tienes tasación del edificio? Juliana había preguntado. ¿Estás planeando venderlo? Solo explorando opciones. Esteban había respondido, quitándole el documento de las manos más abruptamente de lo que era necesario. Es prudente saber el valor de nuestros activos. Pero había algo en su tono, en su lenguaje corporal, que había hecho que alarma vaga de Juliana se intensificara. Y había comenzado a preguntarse si había cometido error terrible al casarse con este hombre. Fue entonces que Juliana decidió hacer algo que había estado posponiendo, consultar con abogado sobre el contrato matrimonial que había firmado. Había guardado copia que el notario le había dado, pero nunca la había leído cuidadosamente, porque no podía. Ahora, con dudas crecientes sobre Esteban, quería que alguien que pudiera leer lenguaje legal le explicara exactamente qué había firmado. En septiembre, sin decirle a Esteban, Juliana visitó al licenciado Antonio Fuentes, abogado joven que había abierto práctica en Aguascalientes y quien era conocido por hacer trabajo pro bono ocasional para personas de medios limitados. «Necesito que me expliques este contrato», Juliana le había dicho, extendiéndole el documento. «Me dijeron que era estándar, pero quiero estar segura de que entiendo lo que firmé». El licenciado Fuentes había leído el contrato, y con cada cláusula que leía, su expresión se había vuelto más grave. «Señora Vargas», finalmente había dicho, usando su nombre de casada, comprendía lo que estaba firmando cuando puso su nombre en este documento. «Me dijeron que era contrato matrimonial estándar», Juliana había respondido, «sobre deberes y propiedad». «Esto no es estándar en absoluto», el licenciado había dicho con tono serio. «Esto es uno de los contratos prematrimoniales más desfavorables que he visto. Específicamente, hay cláusulas que dicen que si usted muere, su esposo heredará instantáneamente toda su propiedad, sin proceso legal normal, sin revisión, sin posibilidad de que su familia dispute». Juliana había sentido frío extendiéndose por su cuerpo. «¿Qué significa eso?» «Significa», el licenciado había dicho cuidadosamente, «que su esposo tiene incentivo financiero muy fuerte para asegurar su muerte temprana». Y fue en ese momento que Juliana comprendió la verdad terrible. Había firmado su propia sentencia de muerte. Capítulo 7. El intento de anulación. La consulta con el licenciado Fuentes había transformado vagos miedos de Juliana en terror concreto. Si Esteban planeaba matarla para heredar el edificio y el contrato que ella había firmado hacía esa herencia instantánea y sin complicaciones, entonces estaba en peligro inmediato. ¿Puedo anular el contrato?, Juliana había preguntado. «¿Puedo cancelarlo ahora que comprendo lo que realmente dice?». El licenciado Fuentes había considerado la pregunta cuidadosamente. «Es difícil. Usted firmó voluntariamente ante notario. Para anular, necesitaríamos probar fraude o coacción. ¿Fue forzada físicamente a firmar?». «No», Juliana había admitido, «pero no podía leer lo que estaba firmando, y cuando me lo leyeron, omitieron o mintieron sobre lo que las cláusulas realmente decían. Eso podría ser base para anulación,
el licenciado había dicho. Pero tendríamos que probar que hubo engaño deliberado, y el notario probablemente testificará que el contrato fue leído a usted correctamente. El notario estaba trabajando con Esteban. Juliana había insistido. Sé que lo estaba. La manera en que actuaron juntos, la manera en que me presionaron. Necesitamos evidencia, el licenciado había dicho. Y mientras reunimos esa evidencia, necesita protegerse. ¿Tiene lugar seguro donde pueda quedarse? ¿Lejos de su esposo? Juliana había regresado a casa de su padre esa misma noche, diciéndole a Esteban que necesitaba visitar familia por algunos días. Y al día siguiente, con ayuda del licenciado Fuentes, había presentado petición formal ante tribunal solicitando anulación del contrato prematrimonial basándose en fraude y engaño. La reacción de Esteban había sido inmediata y reveladora. Había llegado a casa de don Martín en estado de furia apenas contenida. Había demandado hablar con Juliana. ¿Cómo te atreves a cuestionar nuestro contrato?, había dicho con voz que temblaba de ira. Firmaste voluntariamente, ante notario. No puedes simplemente decidir que no te gusta ahora. No sabía lo que estaba firmando, Juliana había respondido, su propio miedo dándole coraje para confrontarlo. Y sospecho que planeabas usarlo para robar mi propiedad, posiblemente para asesinarme. Era acusación directa que transformó la furia de Esteban en algo más frío y más peligroso. Esas son acusaciones graves sin evidencia, y serás tú quien sufra consecuencias de hacerlas. Fue amenaza apenas velada que hizo que don Martín interviniera físicamente, colocándose entre Esteban y su hija. «Sal de mi casa», había ordenado, «y no regreses». Esteban había salido, pero no sin última advertencia. Este asunto no ha terminado. Tengo derechos legales como esposo y los ejerceré. Durante las semanas siguientes, mientras petición de anulación de Juliana trabajaba su camino a través del sistema legal lento, Esteban había hecho múltiples intentos de contactarla, de presionarla para que retirara su petición. Había usado amenazas veladas, promesas de cambiar, apelaciones a su sentido de deber matrimonial. Pero Juliana, ahora completamente consciente del peligro que enfrentaba, se había negado a ceder. Se quedaba en casa de su padre, nunca salía sola, y esperaba que el sistema legal actuara lo suficientemente rápido para protegerla. No actuó lo suficientemente rápido. Capítulo 8. El asesinato. En la noche del 23 de octubre de 1898, Juliana había cometido error fatal. Había accedido a reunirse con Esteban para discusión final sobre su situación, reunión que Esteban había afirmado era para negociar disolución amigable de su matrimonio. El licenciado Fuentes le había aconsejado contra tal reunión. Pero Juliana, cansada del conflicto, esperando evitar proceso legal prolongado, había acordado encontrarse con Esteban en lugar público, café en centro de Aguascalientes, creyendo que estaría segura rodeada por otras personas. Pero cuando había llegado al café a las 7 de la tarde, Esteban había sugerido que caminaran en lugar de sentarse. «Hay demasiadas personas aquí», había dicho, «demasiado ruido. Caminemos hacia jardín. Podemos hablar más privadamente allí». Debería haber sido advertencia, pero Juliana, queriendo creer que Esteban aceptaría separación amigable, había acordado. Habían caminado hacia Jardín de San Marcos, parque público que durante el día estaba lleno de familias y vendedores, pero que en la noche estaba más vacío. Esteban había guiado a Juliana hacia sección apartada del jardín, lejos de los caminos principales, lejos de testigos, y fue allí que había atacado. Los detalles exactos de lo que sucedió nunca fueron completamente establecidos porque no hubo testigos del acto mismo. Pero evidencia forense sugería que Esteban había estrangulado a Juliana. Había usado sus manos para apretar su garganta hasta que perdió conciencia,
y entonces había continuado hasta que murió. Había entonces arrastrado su cuerpo a estanque pequeño en el jardín e intentado hacer que pareciera que se había ahogado accidentalmente, que había tropezado en la oscuridad, había caído en el agua y no había podido salir. El cuerpo de Juliana fue descubierto por vigilante del parque en la mañana del 24 de octubre y inicialmente las autoridades habían aceptado la narrativa de accidente que Esteban pretendía. Pero había problemas con esa narrativa que rápidamente se hicieron evidentes. Doctor forense, doctor Ernesto Mora, había notado marcas en el cuello de Juliana que eran consistentes con estrangulación manual. Había notado que sus pulmones contenían menos agua de la esperada si realmente se hubiera ahogado, y había notado evidencia de forcejeo, uñas rotas, moretones en sus brazos, fibras de tela bajo sus uñas que coincidían con la ropa de Esteban. Y crucialmente, el licenciado Fuentes, quien había escuchado sobre la muerte de Juliana y quien inmediatamente había sospechado de Esteban, había ido a las autoridades con información sobre el contrato prematrimonial y sobre el motivo financiero que Esteban tenía para asesinar a su esposa. Juliana vino a mí apenas un mes atrás. El licenciado había explicado al comisario de Aguascalientes, don Rafael Guzmán. Pidió que revisara su contrato matrimonial, y cuando lo leí encontré cláusulas extraordinarias que daban a su esposo incentivo fuerte para asesinarla. Ella estaba en proceso de anular ese contrato, y ahora está muerta en circunstancias convenientes para el hombre que se beneficiaría enormemente de su muerte. Era información que transformó investigación de posible accidente en investigación de homicidio. Capítulo 9. La investigación y el juicio. La investigación del asesinato de Juliana reveló red de engaños que se extendía mucho más allá del contrato fraudulento. Cuando autoridades investigaron los antecedentes de Esteban más profundamente, descubrieron que su identidad misma era parcialmente fabricada. Su verdadero nombre era Esteban Vargas, pero la historia que había contado sobre su empleo en fábrica textil era mentira. Nunca había sido contador allí. Y cuando investigadores contactaron a autoridades en otras ciudades del Bajío, preguntando sobre hombre, coincidiendo con su descripción, recibieron respuestas alarmantes. De León. Hombre coincidiendo con descripción, estuvo aquí en 1895. Se casó con viuda que tenía propiedad. Ella murió en accidente 6 meses después. Él desapareció con el dinero. De Querétaro. Caso similar en 1893. Mujer murió, esposo heredó, desapareció. Era patrón que sugería que Juliana no era primera víctima de Esteban, sino al menos tercera, y posiblemente más que nunca fueron conectadas a él. El notario, don Gabriel Sánchez, cuando fue confrontado con evidencia de su participación en fraude, había confesado finalmente que Esteban lo había sobornado para preparar el contrato con cláusulas extraordinarias y para omitir o distorsionar esas cláusulas cuando el contrato fue leído a Juliana. Me dio 500 pesos. Don Gabriel había admitido con vergüenza y amenazó con exponer errores que había cometido en otros documentos si no cooperaba. Sabía que lo que estábamos haciendo era fraudulento, pero era cobarde y codicioso. Con esta confesión, con evidencia forense del asesinato, con documentación del motivo financiero, el caso contra Esteban Vargas fue construido meticulosamente. El juicio comenzó en enero de 1899 y fue sensación en Aguascalientes. Era caso que combinaba elementos que fascinaban al público. Asesinato premeditado, fraude elaborado, explotación de mujer vulnerable mediante su analfabetismo y revelación de que asesino había hecho esto antes. La evidencia presentada incluía
testimonio del doctor Mora sobre marcas de estrangulación, testimonio del licenciado Fuentes sobre el contrato fraudulento, confesión del notario sobre su participación en el fraude, evidencia de casos similares en otras ciudades y documentación de que Esteban había comenzado procedimientos para vender el edificio de Juliana apenas días después de su muerte. Don Martín testificó sobre cómo Esteban había cortejado a su hija, sobre las dudas que Juliana había expresado antes de su muerte, sobre la amenaza que Esteban había hecho cuando Juliana había buscado anular el contrato. Mi hija me dijo que tenía miedo. Don Martín había declarado con voz quebrada de emoción. Dijo que sentía que había firmado algo terrible sin comprenderlo, y intentó protegerse buscando ayuda legal. Pero no fue suficiente. Él la mató antes de que el sistema pudiera protegerla. El veredicto llegó después de 3 días de deliberación. Culpable de homicidio premeditado con circunstancias agravantes de premeditación extrema y motivo económico. También fue encontrado culpable de fraude en conexión con el contrato matrimonial. La sentencia fue muerte por fusilamiento. Esteban Vargas fue ejecutado en Aguascalientes el 15 de abril de 1899. Sus últimas palabras fueron: «El sistema que mantiene a las mujeres ignorantes es culpable tanto como yo. Yo simplemente exploté vulnerabilidad que la sociedad creó». Eran palabras que contenían verdad incómoda, pero que no excusaban sus crímenes. Epílogo. El legado del contrato asesino. El caso de Juliana Ortiz llevó a reformas significativas en cómo los contratos prematrimoniales eran regulados en Aguascalientes y eventualmente en otros estados de México. Nuevas leyes requerían que contratos que involucraban transferencias de propiedad significativas fueran explicados en lenguaje simple, que personas firmando tuvieran derecho a representación legal independiente, y que hubiera período de espera entre firma y ejecución para permitir reflexión. Más ampliamente, el caso se convirtió en argumento poderoso para educación femenina. Grupos reformistas usaron la historia de Juliana como ejemplo de por qué las mujeres necesitaban alfabetización, no solo para enriquecimiento personal, sino para autoprotección básica. Juliana Ortiz murió porque no podía leer. Editorial en Periódico de Aguascalientes había declarado: firmó documento que era literalmente su sentencia de muerte porque el sistema educativo había fallado en darle habilidades para protegerse. ¿Cuántas otras mujeres están en riesgo similar porque no pueden leer contratos que firman, documentos que afectan sus vidas? Durante años siguientes, hubo expansión gradual de educación para niñas en Aguascalientes. Y aunque progreso fue lento, el caso de Juliana fue citado repetidamente como razón por qué tal educación era no solo deseable, sino esencial para la seguridad de las mujeres. Don Martín vivió otros 15 años, hasta 1914. Dedicó sus últimos años a trabajar con organizaciones que promovían alfabetización femenina, contando la historia de su hija como advertencia. El notario don Gabriel Sánchez fue despojado de su licencia y sentenciado a 10 años de prisión por su participación en el fraude. Murió en prisión en 1903. El edificio que Juliana había heredado fue vendido, con ganancias divididas entre sus hermanos Miguel y Carmen. Carmen usó su porción para establecer escuela pequeña para niñas en su barrio, escuela que nombraron Escuela Juliana Ortiz, y que operó durante décadas enseñando a niñas a leer y escribir. El contrato fraudulento fue preservado como evidencia y eventualmente donado a Museo Histórico de Aguascalientes, donde permanece en exhibición con placa que lee: Contrato de muerte. Evidencia de cómo analfabetismo puede ser explotado con consecuencias fatales.
La tumba de Juliana en cementerio de Aguascalientes lleva inscripción elegida por su familia. Juliana Ortiz, 1875-1898. Firmó lo que no podía leer. Murió porque confió. Que su memoria nos enseñe que educación es protección. Descansa en paz, Juliana Ortiz. Fuiste mujer trabajadora que sacrificaste tu educación para cuidar a tu familia. Heredaste propiedad que debería haber asegurado tu futuro. Pero fuiste objetivo de depredador que identificó tu analfabetismo como vulnerabilidad para explotar. Firmaste contrato que no podías leer, contrato que era tu sentencia de muerte. Y fuiste asesinada por hombre que había diseñado ese contrato específicamente para hacer tu asesinato lucrativo. Tu muerte no fue en vano. Llevó a reformas en regulación de contratos, a mayor conciencia sobre importancia de alfabetización femenina y a reconocimiento de que educación no es lujo, sino necesidad para autoprotección. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre importancia de alfabetización universal, sobre peligros de firmar documentos sin comprenderlos completamente y sobre cómo sistemas que mantienen a grupos sin educación los hacen vulnerables a explotación, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Activa las notificaciones. Y te pregunto, ¿cuántas personas hoy firman contratos, acuerdos, documentos que no comprenden completamente? ¿Qué responsabilidad tenemos de asegurar que todos tengan acceso a educación que les permite protegerse? ¿Y qué nos dice esta historia sobre cómo analfabetismo, ya sea completo o funcional, continúa siendo vulnerabilidad que puede ser explotada? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la novia que firmó su propia condena. La mujer que fue víctima de su analfabetismo tanto como de su asesino, cuya muerte expuso cómo educación es protección y cómo la falta de ella puede ser fatal. Que su memoria nos inspire a valorar y promover alfabetización universal, a proteger a vulnerables y a nunca firmar lo que no comprendemos completamente. Hasta el próximo caso.